Bueno, el tema de hoy es un tema un poco largo, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo lo más expeditivo posible y verlo desde el punto de vista bien del seminario. ¿Mm? Lo que tenemos que ver hoy es todo propiedades coligativas. El tema incluye también equilibrio de fases en sistemas multicomponentes. Así que bueno, es bastante extenso. Tampoco sé por qué se ve así, pero en fin. Como la pantalla muy dividida. Bueno, el tema de propiedades coligativas es ya relativamente sencillo, ya lo vieron en teoría. Vamos a ver cómo se implementa ese tema para la resolución de los seminarios. En primer lugar, bueno, las propiedades coligativas son todas las propiedades de las soluciones que dependen del número de partículas disueltas, o sea, de la concentración total de partículas disueltas, no de la naturaleza, o sea, no importa tanto de qué son esas partículas, sino del número total que haya disueltas, ¿sí? O sea, se suele decir, el versito es, son las propiedades que dependen del número de partículas disueltas y no de su naturaleza. ¿Mm? Básicamente las propiedades coligativas son cuatro: el descenso del descenso de la presión de vapor, el descenso del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. Las cuatro se manejan más o menos de una forma equivalente. El primer ejercicio dice que las propiedades coligativas, bueno, dependen del número total de partículas disueltas en un solvente, por lo que es necesario manejarse con cuidado. ¿A qué se refiere con el cuidado acá? Bueno, fundamentalmente a que hay que tener un control sobre cuántas partículas tenemos en solución en cada situación particular, y no tanto de qué son esas partículas, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza química de esas partículas? Por ejemplo, este es el caso típico. Uno tiene una solución de glicerina y una solución de cloruro de sodio, tienen la misma concentración y uno pensaría que, bueno, las propiedades coligativas son iguales para las dos soluciones, pero no es así, porque la glicerina no se disocia, o sea, no se transforma en nada una vez disuelta, pero el cloruro de sodio sí. El cloruro de sodio se disuelve en dos, se parte al medio, o sea, forma un catión sodio, un anión cloruro, entonces el número de partículas se duplica en la solución respecto a la cantidad que uno puso inicialmente. Por lo tanto, las propiedades coligativas del cloruro de sodio van a ser el doble de las de glicerina para soluciones de la misma concentración. ¿Mm? O sea, cuando uno calcula la molaridad o la fracción molar o la concentración que sea, uno tiene que calcular la concentración de partículas disueltas totales. Acá vamos a tener 0,03 moles, en este caso particular, pero para el cloruro de sodio vamos a tener el doble, 0,06. Entonces las propiedades coligativas van a ser distintos para los dos casos. Y eso pasa siempre que exista tanto disociación del soluto como asociación del soluto. O sea, cuando cambia el número de moles de soluto disuelto respecto a lo que uno puso, bueno, las propiedades coligativas se van a ver afectadas y por lo tanto van a ser muy útiles para investigar este tipo de procesos. Las formulitas para las propiedades coligativas son bien sencillas, ¿sí? Vamos a intentar verlas, a ver dónde las puedo mostrar fácilmente. Dejar de compartir pantalla. Compartir pantalla, y esas las debo tener. Bueno, las formulitas sencillas para las propiedades coligativas. ¿Por qué digo sencillas? Bueno, porque generalmente las propiedades coligativas, al ser propiedades de soluciones, van a depender siempre de la actividad, fundamentalmente de la actividad del solvente, ¿sí? Que se puede convertir a actividad de soluto, pero siempre van a depender de alguna actividad. Las formulitas sencillas lo que hacen es
sacarse encima esa dependencia con la actividad y reemplazarla por las correspondientes concentraciones. Por ejemplo, para el descenso de la presión de vapor, el tratamiento riguroso indicaría estas formulitas. ¿Sí? Esto sale directamente a partir de la ley de Raoult. Pero bueno, acá aparece la actividad del solvente. La actividad del solvente la voy a reemplazar por la fracción molar del solvente, y a su vez 1 menos la fracción molar del solvente se me convierte en la fracción molar del soluto. De modo que a esto llamaría la fórmula sencilla para el descenso de la presión de vapor. ¿Sí? En realidad son fórmulas para un sistema supuesto ideal. Básicamente es eso. Estas fórmulas, ¿cuándo son válidas? Bueno, son válidas cuando sea válido reemplazar la actividad por la concentración, o sea, en el límite de disolución infinita, en el límite de concentración cero. Entonces, cuando uno hace cálculos con la presión de vapor, uno tiene que, perdón, con las propiedades coligativas en general, uno tiene que tener en cuenta que estas formulitas solo nos van a dar una estimación de lo que yo quiero calcular. Si yo necesito valores precisos, lo que tengo que hacer es hacer una extrapolación a concentración cero. El ejemplo siguiente da ese caso, ¿sí? Por ejemplo, me da una serie de presiones de vapor de soluciones de sacarosa en agua, ¿sí? Y me pide calcular el peso molecular de la sacarosa. Bueno, yo aplicando la formulita sencilla lo puedo despejar rápidamente. El peso molecular me queda esta expresión de acá. Cuando hago las cuentas veo que para cada solución el peso molecular es distinto. Eso es típico. ¿Por qué? Bueno, porque estas soluciones no son ideales. La formulita sencilla supone solución ideal. Las soluciones, los datos experimentales, son soluciones reales. Entonces, da diferente porque las soluciones no son ideales. ¿Cómo saco el peso molecular verdadero? Bueno, grafico estos pesos moleculares aparentes o calculados en función de la concentración. Lo extrapolo a concentración cero y de ahí saco el peso molecular verdadero del soluto. Esta técnica es muy sencilla de aplicar en el laboratorio si uno puede, por supuesto, medir las cantidades involucradas. ¿Sí? Es muy útil. Y es la técnica usual que uno usa para sacar propiedades, especialmente pesos moleculares, de solutos de especies disueltas en algún solvente. ¿Sí? El descenso de la presión de vapor no es el mejor, después lo vamos a discutir, pero en principio si uno puede medir las presiones de vapor de esas soluciones, se podría hacer sin problemas. Es general, me refiero, la técnica esta de extrapolación a concentración cero. Uno calcula lo que quiere para cada una de las soluciones usando la formulita simple y después se extrapola a concentración cero. De esa manera nos evitamos el laburo de trabajar con coeficientes de actividad o con expresiones más complejas para modelar el comportamiento de la solución real. Bueno, eso lo evitamos siempre. Entonces lo que hacemos es usar fórmulas sencillas y hacer la extrapolación. Fíjense que el valor extrapolado es prácticamente idéntico al peso molecular de la sacarosa. El descenso de punto de congelación es una técnica más útil, ¿sí? Lo que se hace acá básicamente es igualar los potenciales químicos del solvente puro y del solvente en la solución. Entonces, el solvente puro va a estar, el líquido y el sólido van a estar en equilibrio a la temperatura de fusión del solvente puro. Y la solución van a estar en equilibrio a una temperatura menor. Combinando estas dos ecuaciones, haciendo bastante álgebra, se llega, y bastantes suposiciones también, se llega a la formulita simple del descenso crioscópico, que es esta que está acá, ¿no? Que dice que la variación en la temperatura de fusión es aproximadamente igual a una constante llamada constante crioscópica del solvente, que depende de un montón de propiedades del solvente, pero que generalmente uno ya la tiene calculada y tabulada, multiplicada por la molalidad de la solución. Esto es lo que llamaríamos la formulita simple para el descenso crioscópico. Las formulitas más complejas son bastante difíciles de usar porque primero son matemáticamente más complejas y después requieren más información. Entonces, bueno, generalmente uno con la que trabaja es esto. El procedimiento es el mismo que antes. Uno puede
midiendo la temperatura de congelación de la solución, conociendo la constante crioscópica del solvente, calcular la molalidad efectiva de esa solución. Con esa molalidad y las masas de soluto y de solvente, calcular el peso molecular aparente del soluto. Y después lo extrapola a concentración cero. ¿Sí? Esa técnica es absolutamente general, o sea, se hace para cualquier propiedad coligativa. El ascenso del punto de ebullición genera una ecuación muy parecida, prácticamente idéntica. Los delta T en estas dos propiedades coligativas están definidos de modo que den positivo, ¿sí? Están definidos al revés, porque siempre se pone el mayor menos el menor para evitarse los problemas que pueda acarrear el signo negativo. ¿Sí? Entonces, el de fusión yo lo definí como el del puro menos el de la solución, y el de ebullición lo defino al revés, de modo de poner siempre el más grande adelante. Nada más que para eso. La propiedad coligativa más importante, más interesante, más nueva, a la que uno le puede sacar más jugo, es generalmente la presión osmótica. La presión osmótica se debe a un fenómeno de ósmosis, básicamente. O sea, uno tiene dos compartimientos que uno contiene un solvente puro y otro contiene un solvente con algún soluto, y están separados por una membrana que permite pasar solo al solvente. Esa es la clave. O sea, el solvente tiene libertad de moverse entre las dos cámaras, pero el soluto no. El soluto está atrapado en esta cámara. Para alcanzar el equilibrio, como esto es un sistema isotérmico, está a una temperatura fija, lo único que le queda al sistema para llegar a una posición de equilibrio es modificar la presión. Esa presión resultante es lo que se llama la presión osmótica. Como acá va a haber una migración neta del solvente hacia el lado de la solución, esta solución va a desarrollar una presión extra. ¿Sí? Esa presión se denomina presión osmótica. Generalmente se mide en un dispositivo que tiene este aspecto, y lo que se mide para la presión osmótica es la diferencia de alturas en un capilar que sale de los dos compartimientos. Esta diferencia de alturas es una medida directa de la presión osmótica que se ejerce sobre uno de los dos compartimientos. Ese valor de presión se puede calcular, si uno lo quiere transformar en unidades conocidas, se calcula como densidad, la densidad del solvente, básicamente, por la gravedad, por la altura, medida en centímetros, de esa columnita. Eso nos da directamente valores de presión en atmósferas, en pascales, en lo que queramos. Bien, y los equipos básicamente lo que tienen es esto. Los equipos de presión osmótica son sofisticados, pero en su última esencia funcionan con ese dispositivo. Bien, bueno, acá hay un intento de deducción lo más sencillo posible. En la presión osmótica tienen lo mismo que pasaba en las anteriores, o sea, tienen una expresión más rigurosa, más exacta, que después se puede transformar en algo más sencillo. En el caso de la presión osmótica, la diferencia entre las dos expresiones, o sea, la más exacta y la más simplificada, suele ser importante. En los otros casos, más o menos, dan lo mismo, pero acá no porque el grado de aproximaciones que uno hace es un poco más crudo, ¿sí? La fórmula sencilla es simplemente casi la ecuación del gas ideal, ¿sí? Presión osmótica RT por concentración. Esta es la concentración molar, que nosotros hasta ahora mucho no la habíamos usado. Bueno, acá aparece la concentración molar. Si uno trabaja con soluciones lo suficientemente diluidas, la concentración molar y la molar son prácticamente la misma. Pero bueno, la que aparece acá es la concentración molar. La fórmula más exacta es esta de acá arriba, que como ven, tiene la actividad del solvente, ¿sí? Ya una cantidad un poquito más elaborada. Estas dos fórmulas coinciden para soluciones diluidas, pero ya para soluciones moderadamente concentradas empiezan a diverger. Entonces, a veces hay que tenerla en cuenta, y generalmente tampoco es mucho problema usar esta ecuación para los cálculos, porque requiere la actividad del solvente, y uno a esta altura ya más o menos la actividad del solvente de algún lado la puede sacar. ¿Cómo se trabaja con la presión osmótica? Bueno, con la presión osmótica se trabaja idéntico o parecido a lo que veníamos haciendo. Con esta formulita simple uno puede calcular el peso molecular
del soluto y después extrapolarlo a concentración cero. Como la presión osmótica, ya lo dije, la fórmula sencilla es muy aproximada, es muy cruda. A veces lo que se prefiere hacer es trabajar con una variante, esto funciona mucho mejor, es trabajar con una variante de esta ecuación que es similar a la ecuación del virial de los gases. Acuérdense, la ecuación del virial decía que la presión de un gas real es una serie de potencias en la presión. ¿Sí? Se puede escribir, perdón, P por B sobre RT, o sea, el factor de compresibilidad de un gas, es una serie de potencias en la presión. Se puede escribir como un polinomio en P. Bueno, acá se hace lo mismo. La presión osmótica se puede escribir como un polinomio, pero ahora no en la presión, sino en la concentración. Entonces, a partir de una expresión tipo virial con dos términos, uno puede graficar de una manera más precisa la presión osmótica sobre la concentración, extrapolar a concentración cero y de ese valor extrapolado obtener de una, sin necesidad de calcularlo muchas veces, el peso molecular del soluto. En el ejercicio, en el seminario, hay un caso para aplicar este criterio. O sea, lo que suele hacerse, repito, en presión osmótica es decir, bueno, la presión osmótica de una solución moderadamente concentrada es este término, que sería la solución osmótica ideal, más un término adicional en C cuadrado. Tiro una concentración dividiendo y grafico la presión sobre la concentración en función de la concentración. Con el término extrapolado a concentración cero, uso ese término para obtener el peso molecular. Entonces de ahí saco directamente un buen valor del peso molecular. Pero uno lo podría hacer de la forma convencional, usar la formulita para calcular los pesos moleculares y después extrapolar los pesos moleculares a dilución infinita. Lo que pasa es que cuando uno lo usa para sustancias de peso molecular muy elevado, todos esos pesos moleculares terminan difiriendo en el error, en el límite de error de los resultados. Entonces a veces no se obtienen valores muy convincentes. Y conviene usar la otra técnica, que es un poquito más segura. Bueno, la presión osmótica, por supuesto, está relacionada con el famoso coeficiente osmótico. De hecho, el coeficiente osmótico se calcula a partir de valores de la presión osmótica. Acá hay un ejercicio, ¿sí? Bueno, está más adelante el ejercicio, vamos por orden. Pero existe una relación directa entre la presión osmótica y el coeficiente osmótico. Fíjense que todas estas cantidades que aparecen son cantidades conocidas, uno dispone de ellas, entonces la relación entre las dos cantidades es directa. Uno a partir de medidas de presión osmótica puede calcular sin problemas el coeficiente osmótico y después usarlo para los cálculos de coeficiente de actividad. Ese es el encadenamiento que uno hace en termodinámica de soluciones. O sea, presión osmótica, coeficiente osmótico, coeficientes de actividad y de ahí lo que necesite calcular. Bueno, es importante ver, cuando uno más o menos le dio una repasada a estos temas de presión osmótica y propiedades coligativas en general, ¿qué técnica, cuál de todas estas técnicas conviene usar para medir un peso molecular o para medir alguna propiedad del soluto en la solución? Bueno, hay un ejemplo acá típico, por ejemplo, uno tiene 10 gramos de una proteína que tiene este peso molecular, disuelta, por ejemplo, en 180 gramos de agua para que den números redondos. Y yo quiero ver cuánto van a variar o cuánto van a ser las propiedades coligativas de esta solución. Entonces empiezo con la variación de la presión de vapor. Me da una variación de presión de vapor, o sea, la solución menos el solvente puro menos la solución, del orden de 2 por 10 a la menos 3 torr. Ese número es muy chiquito, muy difícil medir ese número. Entonces esta técnica no va a ser muy útil para cuando yo quiera hacer este tipo de trabajo, porque necesito equipamiento ultra sofisticado para medir una variación de presión tan chiquita. La variación en la temperatura de congelación ya es más amigable, es del orden de la centésima de grado. Es chiquita igual, porque los termómetros de laboratorio usuales
miden hasta la centésima. Entonces acá tengo 2 centésimas. Estoy más o menos en el límite de precisión. Tendría que usar una termocupla o un dispositivo de medida de temperatura más sofisticado para hacer este tipo de medidas. Pero ya tiene más color, ya se puede hacer. O sea, pensar en medir un peso molecular con crioscopía ya es más razonable. Pero las presiones osmóticas son mucho mejores, porque aún para una solución tan diluida como esta, la presión osmótica es un número relativamente grande. Se mide fácilmente, son 185 torr, eso equivale a una diferencia de altura, si fuera mercurio, por supuesto, el líquido, de 18,5 centímetros. Uno no usa mercurio, usa un solvente, pero bueno, más o menos nos da una idea de que las presiones osmóticas son números grandes, son números que se pueden medir fácilmente en el laboratorio si uno tiene el equipo, por supuesto. Entonces, cuando uno quiere medir propiedades de solutos muy pesados, un polímero, una proteína, uno le conviene pensar dentro de las posibilidades en irse a una presión osmótica, o sea, una medida de osmometría para determinar lo que a uno le interesa. Si son las más cómodas, las que dan mejores resultados. El problema, por supuesto, no hay que decirlo, es tener el equipo. Bien. Bueno, para terminar, hay un cálculo hecho en el explicativo acerca de el cálculo de la actividad del agua a partir de medidas de presión osmótica. Bueno, la relación es directa. Como la presión osmótica está vinculada con el coeficiente osmótico y los dos están vinculados con la actividad del solvente, entonces el cálculo de la actividad del solvente es directo. Por ejemplo, lo podría sacar de esta expresión. De esta expresión saco directamente la actividad del agua. Con la actividad del agua, bueno, la uso para la medida que me haga falta, ¿sí? O directamente se trabaja con el coeficiente osmótico, como a uno le resulte más cómodo. Acá hay valores calculados del coeficiente osmótico a partir de medidas de presión osmótica, ¿sí? A partir de estos valores uno puede después usarlos, como hicimos en las guías anteriores, para obtener el coeficiente de actividad del soluto y de ahí lo que necesitemos. Bueno, eso es lo que vamos a decir de propiedades coligativas. Vamos a darle un repaso al seminario, así ya queda. ¿Sí? Vamos a intentar ver las características salientes de cada ejercicio. ¿No? Eh, bueno, en el ejercicio 2 nos piden obtener el peso molecular de la maltosa, ¿sí? Acá clara, a dilución infinita, para que uno ya se prepare para hacer la extrapolación a dilución infinita. Se hace de la manera que estuvimos viendo hace un rato. El ejercicio 3 nos habla de un proceso distinto, nos dice que el fenol dimeriza. ¿Qué quiere decir dimeriza? Bueno, se asocia. O sea, dos moléculas de fenol forman un dímero en soluciones de bromoformo. Entonces uno puede investigar esa reacción de dimerización a partir de medidas de presión osmótica, como las presión osmótica, de propiedades coligativas, perdón. Como las propiedades coligativas dependen solamente del número de partículas disueltas, yo puedo investigar ese equilibrio, porque puedo plantear el equilibrio de dimerización del fenol, ver cuál es la molalidad total de la solución, la molalidad real que yo tengo, teniendo en cuenta el proceso de dimerización. Simplemente escribo un equilibrio genérico, tipo 2-fenol, que me da el dímero,
tengo 2M0 menos X para la concentración del fenol, o sea, perdón, M0 menos 2X para la concentración del fenol, M0 menos 2X, y X para la concentración del dímero. La molalidad total va a ser M0 menos X. Es la suma de las dos. Entonces, a partir de la propiedad coligativa, puedo despejar cuál va a ser la molalidad total en la solución, compararla con la molalidad que yo saqué o que interpreté a partir de la reacción de dimerización, y de ahí saco el valor de X. Ese valor de X me dice cuántos moles de fenol están interviniendo en la reacción de dimerización. Y de ahí puedo calcular una constante de equilibrio, por supuesto, en términos de molalidades, sin hablar de actividades, por supuesto, ¿no? Así que es como se trataría ese tipo de ejercicios para el caso que haya un proceso dentro de la solución en la cual el soluto se está transformando. Lo mismo pasa en el ejercicio 4, solo que acá es una disociación. El ácido acético se disocia, forma un anión y un protón. Entonces, esa disociación aumenta ahora el número de partículas disueltas, y ese aumento en el número de partículas disueltas puede ser visto por la propiedad coligativa. Entonces, la propiedad coligativa reacciona al número total de especies disueltas. No importa si son ácido acético, acetato o protón, da lo mismo. Lo que importa es el número total de partículas disueltas. Entonces, teniendo eso en mente, se puede contestar sin problemas el ejercicio 4. El ejercicio 5 lo voy a dejar para que lo piensen ustedes, pero la idea central en el ejercicio 5 es simplemente ver a 0,2 grados centígrados cuál es la concentración de la solución en equilibrio con el solvente sólido. Como al solvente no le pasa nada, porque el descenso en el punto de congelación es un problema del solvente solamente, al soluto no le pasa nada, entonces la cantidad de soluto se tiene que mantener en solución. Si yo puedo calcular cuál es la molalidad en equilibrio con el solvente sólido, puedo ver qué cantidad de agua necesito a esta temperatura para mantener esta cantidad de sacarosa en solución. La diferencia entre el total de agua y la que necesito para mantener la sacarosa en solución es el agua que congela. ¿Sí? Es la cantidad de agua que va a congelar o la cantidad de hielo que se va a formar. Piénsenlo, las cuentas son muy fáciles, muy directas. El ejercicio 6 trata sobre el tema de las presiones osmóticas. Fíjense que las presiones osmóticas están dadas en centímetros de agua. Eso es muy típico porque uno mide directamente las diferencias de columna entre los dos compartimientos, entre el que tiene el solvente puro y el que tiene la solución. Entonces, la presión osmótica medida en estas unidades, si a uno le molesta esa unidad porque no está acostumbrado a usarla, siempre la puede transformar en milímetros de mercurio, usando la formulita de la presión en términos de la densidad. Acuérdense, presión es densidad por gravedad por altura. Si yo quiero transformar centímetros de agua a centímetros de mercurio, tengo que igualar densidad, gravedad por altura para mercurio y densidad por gravedad por altura para agua. Pongo las densidades de los dos y calculo la altura correspondiente en centímetros de mercurio. Eso se pasa a torr y de torr la paso a atmósferas o a lo que me guste. Pero se podría trabajar también en centímetros de agua sin ningún problema. La forma más sencilla de hacer este ejercicio es graficando la presión osmótica en términos de la concentración en función de la concentración. Extrapolar a dilución infinita, eso me da el valor de la presión osmótica sobre la concentración a dilución infinita. Eso es igual, se puede demostrar rápidamente, a algo parecido a RT sobre el peso molecular del soluto. Eso lo pueden demostrar enseguida, ¿sí? Haciendo las formulitas de la presión osmótica, y de ahí se saca el peso molecular sin problemas. Bien. Bueno, el ejercicio les pide que hagan eso expresamente. Acá no es tanto una opción, sino que lo tienen que hacer sí o sí. Bueno, antes que nada, les conviene hacer una deducción a ver
Si yo hago eso que estoy haciendo, o sea, estoy haciendo ese gráfico, ¿qué es la ordenada al origen? Físicamente, ¿qué es? Entonces, bueno, de ahí se resuelve enseguida el problema. El ejercicio 7 pide trabajar un poquito con la fórmula no simplificada de la presión osmótica, ¿sí? Es esta que está acá. Fíjense que aparece la actividad del solvente, y la actividad del solvente la podemos calcular a partir de la ley de Raoult. Si uno tiene las presiones de vapor del agua en la solución y la del agua pura, puede calcular la actividad del solvente y calcular de una manera no tan aproximada la presión osmótica de la solución, ¿sí? Eso es lo que les pide este ejercicio. Bueno, el ejercicio 8 es muy similar a lo que vimos, es idéntico a lo que hicimos en los seminarios anteriores, y es ver la conexión que existe entre el coeficiente osmótico y los coeficientes de actividad del soluto. Sin nada más que eso, la deducción es la misma que está en el instructivo, aparece o reaparece acá para que uno no pierda de vista esa conexión entre la medida del coeficiente osmótico a partir de la presión osmótica y su uso posterior para el cálculo de los coeficientes de actividad, ¿sí? Esto es simplemente una repetición de lo que apareció en seminarios anteriores. El ejercicio 9 más o menos ya lo explicamos, es similar. Y después pasamos directamente a otro tema. Acá termina el tema de propiedades coligativas. Lo que vamos a ver a continuación, esto voy a volver, voy a cerrar la sesión de Zoom porque me está acabando el tiempo. Y este tema, que ya se llamaría propiedades, equilibrios de fase en sistemas multicomponentes, lo vamos a ver yo diría mejor todavía, lo vamos a ver en una clase particular. Ahora vamos a empezar a verlo, vamos a ver algo para que ustedes puedan avanzar con la guía, pero hay 2 o 3 temitas que van a requerir una clase extra, que probablemente yo se las grabe en video y se las suba a la plataforma. Ahora simplemente vamos a dar un punteo inicial sobre el tema para que puedan avanzar todo lo posible en el seminario. Bueno, voy a cerrar esta sesión y reanudamos con una nueva.